Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos iniciando con un recorrido que durará aproximadamente 3 sesiones alrededor de las tendencias artísticas más importantes de la historia de la humanidad. Para ello, se han seleccionado algunas como impresionismo, expresionismo, postimpresionismo, entre otras. El día de hoy tendrá lugar el impresionismo. Esta corriente artística que surge en Francia alrededor del siglo XIX se caracteriza por plasmar la realidad tal cual era percibida. Pero lo distinguía la luz sobre los objetos, una luz especial que caía sobre ellos. De esta corriente, su máximo representante es el pintor Claude Monet con su obra Impresión y Sol Naciente, la cual se realiza en 1872. No había temas históricos o mitológicos. Aunque fue expresada también en la escultura, la arquitectura y la literatura, se la reconoce más en la pintura. Intentaba reflejar la luz, de hecho habla de que los cuadros presentan luz propia. El negro es inexistente en las obras impresionistas y la técnica se caracterizaba por largas pinceladas, las cuales dejan sin definir de manera precisa los objetos. La perspectiva es relegada a un segundo plano. Aquí te presentamos algunas de las principales obras impresionistas. El Jardín de Claude Monet, Jóvenes espartanos ejercitándose de Edgar Degas, aunque de Edgar Degas son más conocidas sus colecciones de La clase de danza y algunos retratos del artista Renoir. Después del impresionismo tenemos, sí, acertaste, el postimpresionismo. Surgió en los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como un conjunto de estilos, técnicas y tendencias artísticas basadas en el modelo impresionista. La idea central era perfeccionar o trascender el impresionismo. Fue utilizado el término por primera vez por Roger Fry Elliott para designar las obras expuestas en el Grafton Galleries en Londres. En el postimpresionismo predominan los colores vivos, si bien en el impresionismo eran más notables los colores pasteles. Vuelven una vez más a retratar temas de la vida real, pero aquí se acentúa la visión subjetiva del mundo. El impresionismo daba la perspectiva de cómo era visto con una leve distorsión de la realidad. Aquí, si bien no son abstractos, puesto que retrata elementos conocidos del mundo, es una visión subjetiva. Es muy utilizada la técnica del puntillismo. A lo mejor la reconoces. Esta técnica, famosa por Paul Signac y Georges Seurat. La tendencia de experimentación con la fuerza de la imagen, la seguridad y muy libre del color. Los principales artistas que son más reconocidos en el postimpresionismo, Paul Cézanne, Paul Gauguin o Gauguin, Georges Pierre Seurat, Vincent van Gogh, quien con frecuencia es equivocadamente catalogado como impresionista, Henri de Toulouse y Jean Redon, conocido como Odilon Redon. Los jugadores de cartas por Paul Cézanne es una obra muy conocida. Paul Gauguin con la pintura El aceite y la pasión de Cristo y Vincent van Gogh con su cuadro que te presentamos aquí. Otra de las corrientes históricas más importantes en el arte es el fauvismo. Es un movimiento pictórico de vanguardia que surge en Francia en el siglo XX. Hace un uso provocativo de los colores y las pinceladas rápidas. De hecho, el término fauvismo viene del término fieras en francés, pues eran conocidos como las fieras del color. Cada uno de los fauvistas pintaba conforme su subjetividad, libre de cualquier cuestión moral, utilizando a la pintura una pureza. Debido a esto, no le importaba incurrir en deformación de la realidad, siempre y cuando fuesen fieles a los principios expresivos de la pintura. Sus principales exponentes son Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlaminck. Por último, estaremos abordando el expresionismo.
El expresionismo fue un movimiento cultural y artístico a finales del siglo XIX. Hasta 1925 es considerado muy individualista. Cada uno de los artistas expresan sus emociones y su subjetividad. Tuvo una especial intensidad en Alemania. Algunos exponentes de la pintura son Der Blau Reiter, Böcklin, también Vincent van Gogh, algunas de sus obras, Pablo Picasso, en algunas de ellas, Fernando Botero, Diego Rivera, Frida Kahlo. Este movimiento abarcó temas sociales, culturales, ecológicos, de poder, etc. Dentro de sus características, deforman la realidad de manera subjetiva. Creían que debían de captar los sentimientos más íntimos del ser humano. No obstante, expresaba sentimientos, la angustia existencial es el principal motor de su estética. Pretende potenciar las emociones del espectador, exagerando algunos temas. Manifiesta sus emociones sin preocuparse de la realidad. Utilizan colores fuertes y puros, formas retorcidas y una composición agresiva. Por el contrario del impresionismo, no importa la luz ni la perspectiva, que es alterada de manera intencional. Aquí nos encontramos con El cargador de flores, Las dos Fridas. Cubismo. Es una vanguardia artística europea que surge en el siglo XX, adivinen dónde, sí, también en Francia, la cual se expresa principalmente en las artes y la literatura. Se caracterizó por el marcado uso de formas geométricas que rompía así con la perfección de solamente formas. Fue fundado en París por el conocido artista Pablo Picasso, un dato que te será sencillo de recordar, y por el artista francés Georges Braque. En el cubismo, las figuras de la naturaleza se representan a partir de formas geométricas que promueven una fragmentación de la forma total, descomponiéndolo en planos y perspectivas. Se considera como un arte mental, ya que cada aspecto de la obra debe ser analizado y estudiado de modo individual, de tal manera que cuando tú fragmentas una obra, ya no tienes solamente una obra, sino una cantidad infinita de obras en tanto que se fragmente. Cubos, cilindros, esferas fueron las formas favoritas de los cubistas. Renuncia al claroscuro, empieza a usar colores neutros, blanco, negro, gris, causando una sensación de pintura escultórica. Las tendencias artísticas, como el cubismo, nos deleitan con estos grandes cuadros como Las señoritas de la calle de Avignon, de Pablo Picasso, la cual se encuentra en New York en el MoMA. Y daremos paso a el futurismo. El futurismo fue un movimiento artístico y literario surgido oficialmente el 20 de febrero de 1909. La obra rechazaba el moralismo y el pasado. Utiliza la publicidad como un medio de comunicación. Umberto Boccioni fue un pintor y escultor italiano. Es el más importante teórico y exponente del futurismo. Un ejemplo del futurismo lo encontramos en esta pintura de La calle entra a la casa. Es un trabajo donde una mujer en un balcón frente a una calle concurrida es como si la calle entrase dentro de la casa a través de sus formas y casi la aplastaran. Por último, estaremos viendo el dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento artístico que surge en Europa. Este surge en Zúrich, en 1916. También se le conoce como Dada, que es juguete, caballo de madera. Es un movimiento con un fuerte contenido anárquico, sin un gobierno. Tristan Tzara fue el fundador del movimiento dadaísta a mediados de la Primera Guerra Mundial, junto con Hugo Boll y Hans Arp. Surge con una intención de destruir todos los sistemas y códigos establecidos en el mundo del arte. Fue un movimiento antipoético y antiartístico, ya que cuestionaba las artes. Decía que no debía haber una métrica que midiese la obra ni parámetros que la delimitasen, sin saber que al quitar las reglas, ellos mismos las estaban poniendo. Hasta aquí el día de hoy. En la siguiente clase estaremos viendo algunas otras de las obras principales. Por último, te dejamos nada más con un artista del movimiento dadaísta, Marcel Duchamp, con una de sus obras más famosas en el cual se cumple el espíritu vanguardista y de protesta.
contenido ilógico e irracional. ¿Puedes creer que esto sea una obra? Sí, ya sé, yo tampoco. Bueno, nos vemos la siguiente clase.